Google lleva un rally del 70% en 4 meses. Los que invertimos en esos mínimos de valoración estamos contentísimos. Y los que no se lamentan de no haberlo visto. Pero pareciera que hay una redención para ellos, que habría una oportunidad nueva en el mercado que se llama Adobe. Ha presentado resultados hace unos días y los ingresos y beneficios han crecido a doble dígito, están en máximos históricos, batió expectativas y la directiva ha mejorado el guidance. Pero como tiene la narrativa de la IA en contra, apenas subió la cotización después de los resultados y actualmente se encuentra en mínimos de valoración de toda la historia. ¿Es el mismo caso que Google? ¿Se repetirá el rally de Google? Empiezo directamente con el elefante en la cacharrería, el miedo a la IA. Adobe ofrece softwares de pago por suscripción para diseño gráfico, edición de imágenes, edición y postproducción de vídeo, animaciones y cosas semejantes. Aparente problema, están surgiendo muchas aplicaciones de inteligencia artificial que hacen esas funciones. Son más rápidas y fáciles de usar, y además más baratas. Así que parece que se van a comer a Adobe. ¿Me creo esta narrativa? A priori, yo creo que no es lo más probable. Hay que distinguir entre nosotros como particulares, yo las miniaturas las hago con IA porque es facilísimo y lo hace mejor de lo que yo lo haría, y los profesionales. Adobe es la que más granularidad tiene, es decir, la que más permite hacer ediciones muy detalladas y muy concretas. Y eso merece la pena para los profesionales. Pensemos en que Canva es popular desde 2018 y tiene 220 millones de usuarios activos hoy en día. CapCut desde 2020 y tiene 318 millones de usuarios activos. Es decir, tienen más suscriptores cada una que Adobe. Pero a pesar de eso, Adobe ha seguido creciendo a doble dígito en esos años. ¿Qué quiero decir con esto? Que claramente Adobe se enfoca en un nicho distinto. Los competidores de Adobe son más baratos, probablemente más fáciles de usar, pero tienen menos capacidad de editar al milímetro. Eso como particular te da igual. Pero como profesional, que cobra miles de euros por un proyecto, no. Más te vale hacerlo a la perfección y si para ello tienes que pagar un software más caro, más te vale pagarlo. Si no, es que eres tonto. Por 4 duros que te vas a ahorrar, vas a renunciar al dinero de verdad. Como las alternativas fáciles a Adobe son populares ya desde hace muchos años, lo más probable es que la distribución de usuarios para cada necesidad ya se haya dado, por lo menos casi toda. Las soluciones actuales de IA atacan al público no profesional, porque permite pulir menos detalles que Adobe. Por tanto, desde esa perspectiva, no son una amenaza para Adobe. Probablemente por eso, aunque ya hay varias soluciones de IA bastante desarrolladas en el mercado, Adobe sigue creciendo a doble dígito y batiendo expectativas. Segundo, el MOAT de Adobe es este, que por haber sido el mejor software para el entorno profesional, se ha convertido en el estándar de la industria y en el que se hacen todos los documentos. Es una especie de efecto red. Es como el lenguaje. Una vez se adopta, tienes que hablar el mismo lenguaje que el otro si quieres pertenecer al grupo. Paréntesis. Los switching costs para el caso de la IA son irrelevantes. O sea, esa ventaja competitiva se aplica al compararlo con otros softwares en general, no al compararlo con soluciones de IA. Es una falacia que por haber dedicado esfuerzo a aprender una habilidad no vas a hacer las cosas de otra forma, que simplemente es más fácil mientras te dé los mismos recursos. Que eso es lo que proponen actualmente las soluciones de IA. Tercero, como Adobe tiene el nicho jugoso, que es el del entorno profesional, es la que más probabilidad tiene de desarrollar las mejores IA para diseño gráfico, edición de imágenes y vídeo. Porque estamos claros de que Adobe es para un entorno más profesional. Pero lo que no se suele entender o concebir es la diferencia de dinero que se mueve ahí versus en un entorno no profesional. Por eso creo que no se concibe que Adobe gane tanto si solo es para los profesionales. Por poner un ejemplo, Google Sheets versus Excel en Microsoft. Google Sheets es más para el entorno no profesional, pero Excel para el entorno más profesional porque es más potente. Google Sheets tiene el 60-70% de la cuota de mercado si se mide por usuarios, pero solo el 10% si se mide por ingresos. La cantidad de usuarios, las veces que se usa, etc., no importa una mierda. O sea, son métricas de ego. Lo único que importa es cuánto ganas. Porque cuanto más ganes, es que tendrás más recursos para invertir en mejorar y podrás rentabilizar más la inversión que hayas hecho para esas mejoras. Es como TikTok versus Meta. TikTok tiene casi la misma cantidad de usuarios que Instagram, probablemente
un tiempo similar de uso y un algoritmo para recomendación de contenido mucho más potente. Pero Meta es una de las empresas más rentables del mundo, mientras que TikTok se duda de si es una empresa rentable. No se sabe al 100% porque es privada, pero vamos. ¿Por qué? Lo explico más a fondo en la tesis que subí de Meta hace unos meses, pero bueno. Esencialmente, TikTok tiene un público que tiene pocos ingresos, por tanto no puede desarrollar un algoritmo para anuncios tan potente como el de Meta. Sí uno para contenido, pero ya digo, eso no importa, es ego. Con eso no ganas dinero. Razón por la que, a pesar de que es 5 veces más barato poner un anuncio en TikTok que en Meta, los retornos para el anunciante son mucho peores que en Meta. Por tanto, pocos anunciantes se quieren anunciar en TikTok, por lo que es difícil para TikTok que sus costes superen a sus ingresos, por tanto que sea rentable. Aquí, más de lo mismo. Si en el mundo profesional se mueve una cantidad de dinero desproporcionadamente superior, Adobe tiene los recursos para desarrollar IAs desproporcionadamente superiores de forma rentable. Paréntesis, y como ya se están desarrollando estas IAs por parte de Adobe, es razonable creer que habrá más demanda por los servicios de Adobe. Puede que esta haya sido la razón por la que han batido expectativas y han subido el guidance este último trimestre. Cuarto, aunque tardasen en desarrollar estas IAs tan potentes, Adobe podría aguantar con la misma demanda durante un tiempo. ¿Por qué? Porque la distribución importa tanto o más que la tecnología. Véase el caso de Teams versus Slack. Slack era la líder en chat colaborativo para empresas, pero cuando Microsoft sacó Teams, dominó, porque las empresas ya usaban los servicios de Microsoft, por tanto era más simple al estar integrado en el ecosistema. Más o menos lo mismo sucedió con Teams versus Zoom. Por tanto, como Adobe tiene ya los clientes corporativos, es muy razonable creer que por más que tarden, lo más probable es que estos clientes corporativos adopten la solución de Adobe porque es lo más fluido para ellos. Pero aquí viene la razón por la que yo no he invertido ni voy a invertir. Puede ser una buena inversión, pero es grotesco compararlo con la situación de Alphabet hace unos meses. Paréntesis, todo esto que diré ahora sobre Alphabet ya lo comenté de forma más extensa en la tesis que subí de Alphabet hace unos meses, cuando estaba con la narrativa de que Google se iba a cero y que era Kodak. Es decir, no es un a toro pasado todos somos Manoleta. Primero, la IA, las LLMs, no afectan al buscador de Google. Cero. Cero es cero. Pueden hacerse casi todas las búsquedas en ChatGPT y no en el buscador de Google. Puede Gemini irse a cero. Puede ella y Overviews no haberse implementado, que Google seguiría ganando el mismo dinero. ¿Por qué? Porque Google no gana dinero con las búsquedas, con las visitas que se hacen a webs. Google gana dinero cuando buscas algo para comprar, te salen anuncios al inicio de la búsqueda y clicas en alguno. No cuando buscas qué es la fotosíntesis. ChatGPT y cualquiera de estas afecta a las búsquedas informativas, que es la fotosíntesis, no a las que tienen intención de compra. Y aunque si se hiciesen informativas respecto a productos que podrías comprar, tampoco afecta a Google, aunque esto es más extenso de explicar, así que los interesados lo tenéis en la tesis que subí de Alphabet, en la parte donde comento Alphabet versus LLM. Segundo, Google no cotizaba, como se decía, a 16 veces PER. Si la desglosábamos por sectores y valorábamos cada una de forma independiente, valorando todos los segmentos que no se cuestionaban de forma razonable, teníamos en cuenta que la empresa tenía caja neta, veíamos que Google Search, el segmento, cotizaba a PER 2, que el siguiente trimestre podría caer a 0, que la cotización solo podría caer un 10%. Más luego tendríamos un crecimiento del EPS del 15% para los próximos años con el resto de segmentos. Es que era grotesco. En cambio, en el caso de Adobe, no es comparable. En el caso de Google, ChatGPT podría haberse desarrollado y crecido todo lo que ella quisiera, que le daba igual como hemos explicado. En el caso de Adobe, sus IAs competidoras no pueden desarrollarse y crecer todo lo que ellas quieran. Entre otras cosas, porque Google desarrolla algunas de esas IAs. Y no me puedes decir que Google no tiene un ecosistema ultra desarrollado para las empresas y profesionales. Con lo de que el mercado es irracional, hay que llevar lo contrario a las narrativas, hay que comprar cuando la acción baja, hay que ser prudente. O sea, especialmente en sectores como la alta tecnología, donde las mejoras se hacen a pasos agigantados. Antes de cualquier cosa, hay que ver si la narrativa es razonable. En Google era cero razonable. Aquí tengo dudas. Y la valoración tampoco me las compensa del todo.
Adobe no cotiza ni siquiera a PER 16. Eso es el non-GAAP. Si incluyes la Stock-Based Compensation como gasto, que casi todos los inversores profesionales lo hacen, incluido Warren Buffett, está a PER 20. Aquí no puedes hacer una valoración por segmentos como podrías hacer en Alphabet. Es PER 20 y fin. PER 20 en una empresa que en los próximos años ya no crecerá a 15-20% anualizado como antes, sino que se espera que crezca más o menos a doble dígito simple. Más de PER 25 no te pago. O sea, vamos, es que es lo que pagaría por Alphabet en conjunto y Meta, que es así que creo que crecerán el EPS a aproximadamente 15% en los próximos 5 años. Entonces, si hay un riesgo genuinamente real en el negocio y la valoración no te lo compensa del todo. Porque hay que tener algo muy claro. Que crezcan los ingresos y beneficios no hace que la cotización suba. La cotización son siempre estimaciones de beneficios futuros llevados a presente. La contabilidad pasada y presente no importa para la cotización, solo importa si es razonable que la tendencia pasada se mantenga. ¿O es que tú comprarías un restaurante histórico que cada día ganaba millones, pero mañana va a entrar en pérdidas? No, no se compra en base al pasado y presente, sino en base al futuro, en base a las ganancias futuras, porque es lo que tú, como accionista, vas a recibir. Lo que venga desde el momento en que inviertes hasta el día que vendas o el día del juicio final. Fin. Si es un restaurante histórico, que lo seguirá haciendo bien, adelante, pero primero tienes que asegurarte de que seguirá haciéndolo bien. Es cierto que el futuro no se puede adivinar, pero sí pueden hacerse conjeturas fundamentadas, lo que en inglés se llama educated guesses. Y si no es capaz de hacerlo, y no pasa nada por no ser capaz de ello, yo no soy capaz en Adobe, y es lo que estoy argumentando, es que no entiendes la empresa y por tanto no deberías invertir en ella. Porque entender la empresa es un término muy prostituido. Saber cómo Adobe gana dinero, que es básicamente suscripción por software de diseño gráfico, etc., no significa que entiendes la empresa. Entender la empresa, y aquí me estoy refiriendo directamente a cómo lo explica Warren Buffett, significa entender de qué depende que la empresa gane dinero y por qué esas cosas que se tienen que dar para que la empresa gane dinero se van a mantener de aquí a 10 años. Porque solo así sabrás si la empresa valdrá más dentro de 10 años. En este caso, Adobe depende de que haya demanda por servicios de diseño gráfico, edición de imágenes, vídeos, etc. Y de que tenga el mejor software para eso, por lo menos a nivel profesional. Eso segundo, no lo sabes a 10 años vista. Puedes decirme que es razonable por lo que hemos comentado. Tiene los recursos y un muy buen ecosistema de distribución, aunque no el único. Pero no me puedes decir que lo sabes. Es que pensemos 5 años atrás. ¿Qué era la IA entonces? ¿Y qué es ahora? ¿Me vas a decir que sabes que no habrá IAs de edición superiores a las de Adobe dentro de 10 años? Venga, hombre. Me puedes decir que de nuevo es más probable que sí a que no. Pero no que esté claro. Y ni siquiera que, aunque no lo esté, da igual por la valoración. Por eso Warren Buffett siempre se ha mantenido lejos de invertir en alta tecnología. Porque hay cambios de 180 grados. Por tanto, no es capaz de saber cuál sobrevivirá de aquí a 10 años. Yo creo que sí puedo decir que Alphabet, Meta, Microsoft, Amazon, etc. sobrevivirán de aquí a 10 años. Pero todo el tema de IA puramente, complicadísimo, o sea, porque estas empresas que he dicho sí invierten en IA, pero tienen un MOAT que no depende de él, sino que simplemente lo mejora. Por poner un ejemplo que refleje esto de que los beneficios presentes y pasados dan igual y que no te tienes que meter ante cambios tecnológicos que no puedes comprender del todo. Pensamos en BlackBerry. La cotización de BlackBerry empezó a caer desde 2008, al ver que salía el iPhone en 2007 y el Android en 2008. Pero los ingresos, hasta 2012, iban creciendo. Pero la cotización seguía desplomada y bajando constantemente. Hasta que en 2012 sucedió lo que el mercado iba descontando ya desde hace 4 años, que BlackBerry se la comieron iPhone y Android. Adobe no es totalmente comparable con la situación de BlackBerry, porque Adobe sí está adoptando la IA, mientras que BlackBerry no se adaptó a la nueva era de los móviles. Pero la esencia yo creo que es la misma, que no sabemos el futuro en Adobe, y que los beneficios a unos años vista dan igual para la cotización, que lo único que importa son los beneficios a más de 10 años vista. Es así, especialmente cuando una empresa cotiza a más de PER 10, que es el caso de Adobe. Conclusión. Podéis hacer distintos escenarios de valoración con Adobe. Que si caso pesimista, los ingresos solo crecen por subidas de precio, que históricamente han sido del 4%. Los márgenes se quedan constantes, también el múltiplo se recompra un 5% cada año, que es lo que están haciendo ahora.
que te da una rentabilidad anualizada del 9%, que es lo que dará el mercado. Y como caso razonable, que los ingresos crecen 10-8%, que es lo que estiman los analistas, los márgenes crecen 0,5 puntos porcentuales por año, el múltiplo sube a 25 veces, recompras del 3%, dando un 15% anualizado a 5 años vista. 1000 escenarios. Pero es que dan igual. Porque como dice Buffett, solo se puede valorar si eres capaz de entender la empresa. Porque si no, no puedes poner ni un múltiplo, ni descuento de flujos de caja, ni nada. Porque todo eso depende de la contabilidad futura de la empresa, sobre la cual no puedes hacer una educated guess. Entonces, ¿puedo perderme esta oportunidad con Adobe? Perfectamente. Porque no me voy a perder una, me voy a perder 1000 durante mi vida como inversor. Me da igual. Sé que mantenerme disciplinado con estos principios es lo único que me hará ganar el máximo dinero a largo plazo. If I were teaching a course on investments, there would be simply one valuation study after another with the students trying to identify the key variables in that particular business and evaluating how predictable they were first, because that is the first step. If something is not very predictable, forget it. You don't have to be right about every company. You have to make a few good decisions in your lifetime. But then when you find, the important thing is to know when you find one where you really do know the key variables, which ones are important, and you do think you've got a fix on them. Where we've done well, Charlie and I made a dozen or so very big decisions relative to net worth, but not as big as they should have been. And we've known we were right on those going in. I mean, they just weren't that complicated, and we knew we were focusing on the right variables and that they were dominant. And that's what we look for, the fat pitch. And that's what I would be trying to teach students to do. And I would not try to teach them to think they could do the impossible. Yeah, probably on the final exam, I would take an internet company, and I would say the final exam, the question is, how much is this worth? And anybody that gave me an answer, I would flunk. Right.